se lo sabe, ¿no? Gloria al Señor. Antes del descanso. Todo tiene un tiempo estipulado, todo tiene un orden, iglesia. Porque dicen, no, vámonos a vivir en unión libre, vamos a probar. ¿A probar qué? ¿Ah? Y entre el tiempo de la prueba nace 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Como que probaron harto estos muchachos, ¿cierto? Gloria, no había televisión, ¿no? No habían podido comprar el televisor, no, gloria al Señor, pero toca ayudarles para que compren el televisor y se distraigan un poquito. No hay internet, ay santo, Rey de Gloria. No hay Xbox ni PlayStation ni nada de eso, no, gloria al Señor. Pero lamentablemente vivimos, el mundo de hoy vive con ese pensamiento. Todo nos es lícito, nadie nos lo impide, todo es permitido. Y nos pasa lo mismo, como el pueblo de Corinto, creemos que tenemos libertad para pecar. Y por eso Pablo les dice allí nuevamente en el versículo 13, ustedes dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Y esta frase era usada por los de Corintio, por los cristianos de Corinto, para justificar su inmoralidad sexual. Y que así como la comida se hizo para el estómago, entonces ellos tenían el pensamiento que entonces el cuerpo fue creado para el sexo. Y que el sexo para el cuerpo. Pero mi pregunta es, usted que tiene un estómago, ¿cuántos tienen estómago aquí? Amén. La pregunta es, ¿cuánto le invierte un poquito al estómago? Amén. Yo escuché la amén por aquí, gloria al Señor. Allá solo Leandro come poquito, los demás comen harto. Se le nota, ¿no? Se le nota al muchacho, come poquito, sí. Bueno, y pregunto, ¿cuántos comen hartico? Ah, gloria al Señor, sí, porque como les decía, yo tengo videos allá en Retiro, santo Rey de Gloria. Que el Señor nos perdone. Pero la pregunta es, ¿tú le das a tu estómago lo que Él te permite? ¿O tú le metes y le metes y le metes comida y en un desayuno bien trancado, así como esos desayunos de trifásico? ¿Cuál es el trifásico? Con caldo, arroz con huevo, chocolate y almojábana, queso de camionero, y después del almuerzo, un almuerzo bien trancado, una bandeja paisa, ¿cierto? Y después de la bandeja paisa un postrecito, y tras del hecho le da por meterle una media nuez, un jugo de borojó con una leche así bien buena. ¿Ah? Pero si se dan cuenta, o sea, usted le mete, piense esto por un momento, realmente usted le mete a su cuerpo lo que Él le permite, o le mete y le mete y le mete hasta que el mismo estómago, el mismo organismo le da ansias y deseo de expulsar lo que usted le ha metido porque usted se pasó del límite. Porque a veces nos pasa, y lo digo también por experiencia. El estómago le dice, no más, ya no me cabe más, no me meta más. Y usted, uy, no, ese postrecito así de ese flan así de mora y la morita así, o dice, no, métale. Y no faltan los que están ahí al lado, venga, métase otro, usted le cabe, hágale, métale. Y después está en el baño, y si no está en el baño, está haciendo el 2. Porque nos pasamos del límite, y así mismo nos pasa también en el área sexual. Creemos que nuestro cuerpo fue creado para el sexo y no es así. Dios creó todo con un orden. Amén. Porque seamos honestos, iglesia, muchas veces abusamos de ese cuerpo que Dios nos dio. Dígale que está a su lado, no abuses del cuerpo que Dios te dio. Y otro de los grandes ejemplos, vaya conmigo rápidamente allí más atrás, no pierdas en 1 Corintios. Vaya conmigo al libro de 2 de Samuel. Uno de los ejemplos que usted conoce, que es muy típico, es muy conocido. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dígale que está a su lado, gloria a Dios, que a usted no le tocó vivir esto, ni lo va a vivir en el nombre de Jesús. Lo que le pasó a David, ¿no? Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4.
Dice así la palabra de Dios. ¿Y hasta allí, amén? En la primavera, ¿ya llegó? Amén, gloria a Dios. Segunda de Samuel 11. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después de descanso, después de mediodía, como que dormía poquito el hermano David, ¿no? David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Y empezó a barrer la azotea, a limpiarla porque había mucha mugre. Pero dice ahí que mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Paremos allí. Entonces, como vemos, la inmoralidad sexual es algo que ha estado siempre en la vida del ser humano. Y como vemos, dice aquí muy clara la palabra. Dice en la primavera, cuando los reyes ¿qué? Solían ¿qué? Salir a la guerra. ¿Pero qué pasó? Pero David se quedó. Él debía salir a la guerra, estar allí al frente de su ejército para respaldarlo, porque era también un guerrero, ¿no? Usted ha leído la palabra de Dios que cantaban: David mató, ¿cierto? David mató a sus 10,000 y Saúl, ¿cierto? Era un guerrero. Pero le era permitido, le pregunto, ¿le era permitido a David quedarse en su palacio? Claro, ¿le era permitido? Sí. ¿Pero le convenía? No, señor. Tenía que salir a la guerra. A él no le convenía, no era para su bien quedarse solo en el palacio. Y por quedarse solo, y por darle por subir a la terraza, miró donde no debía mirar, y deseó lo que no debía desear. Seguramente cuando Betsabé estaba, no entiendo también lo que no lo muestra la palabra, pero si dice que vio a Betsabé y vio su belleza singular, seguramente ella también se estaba bañando en un lugar público, abierto, no sé si en otra terraza. Piénselo por un momento. Y dice la palabra de Dios que él envió mensajeros allí y le dijo a Betsabé: Betsabé, por favor, cuando te vayas, báñate con un vestido enterizo que te tape desde el cuello hasta los pies. ¿Sí? ¡No! Seguramente cuando Betsabé se estaba bañando, empezó a cantar esa canción de la famosa novela: ¿y quién es ese? Ah, eso sí se lo sabe, ¿no? Dígale que está a su lado, ¿qué dice el Salmo 172? ¿Ah? Pero escuche esto, usted recuerda esa canción. Y como vemos, nosotros estamos saturados de inmoralidad sexual. Porque esa letra lo dice, ¿no? ¿Quién es ese hombre que me mira y me qué? Ay, santo, la cuestión era que Betsabé ya estaba desnuda. Pero como vemos, David envió mensajeros, la trajo y se acostó con ella. O sea, los dos le dieron rienda suelta a sus deseos carnales. Ninguno de los dos se negó. Porque Betsabé hubiera podido decir: no, yo no voy por allá. O si entró, ya conocía las intenciones de David y dijo: no, hermanito, chao. Yo tengo mi esposo está en la guerra, y usted debería estar en la guerra y no estar aquí en la casa, roncando hasta mediodía y haciendo lo que no debe hacer.
Por eso, iglesia, la inmoralidad sexual se ha desatado en el mundo. Es causa tanto del hombre como de la mujer. Porque se le ha querido vender al mundo que la inmoralidad sexual, la perversión, es solamente culpa del hombre, pero déjeme decirle que es también culpa de la mujer. Dígale que está a su lado: la inmoralidad sexual que está desatada en el mundo es culpa suya y culpa mía. Bueno, gloria a Dios, no, aquí no, porque aquí todos somos santos, no hay inmoralidad sexual en medio de este pueblo, son los que están afuera que no conocen del Señor. Porque como vemos hoy día tras día, las mujeres lamentablemente no se valoran, no tienen dignidad, han perdido el pudor, salen más desvestidas que vestidas a las calles. Y como lo decía mi esposa al principio, es triste ver niñas de 12 años que ya parecen de 14, de 16, con un topcito y con no sé cómo le llaman, porque eso no tiene nombre de minifalda, eso no sé si es un top o que no un top, no, sino un bicicleta, bueno, un cinturón ancho, dijo por ahí un amigo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que los padres le dicen: ay, mi amor, ¿cómo te ves de hermosa? Y así mandan a sus hijas a las calles. No se dan cuenta que están convirtiendo a sus hijas en una presa de un depravado sexual, que lo único que hacen es alimentar el deseo sexual y la perversidad de muchos hombres. Y por eso quiero invitarlo también, como lo dijo mi esposa: vea hacer esa película, ¿cómo es que se llama? Sonidos de Libertad. Es una película que realmente lo va a impactar a usted. Y no solamente por la realidad de ver cómo hay hombres tan perversos, hombres de 40, 50, 60 años, queriéndose acostar con niños de 4 y de 5 años. Y usted dice: esta es la realidad que nosotros vivimos, y no solamente aquí, a nivel mundial. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? Porque yo muchas veces comprendo cuando la niña sale de esa manera a las calles. Pues se da uno cuenta que la mamá que tiene 50, 60 años tiene trauma de adolescente y cree que tiene 15, entonces se pone unos cotes hasta el ombligo. Y otra cosa también cortica, otro cinturón ancho. Y que como yo le decía a la iglesia el miércoles, se ponen esa vaina bien cortica y empiezan así. Pero realmente es por causa que nosotros como seres humanos nos hemos dejado degradar por la inmoralidad sexual. Pero yo doy gracias al Señor por resplandecer en las naciones, porque es una iglesia que, aunque no decimos que usted tiene que venir con falda larga y puso cuello tortuga, pero usted se viste pudorosamente, las mujeres de aquí se visten pudorosamente, no son mostronas ni vulgares, tienen dignidad, tienen identidad. Porque dígame, iglesia, contésteme esto: ¿dónde dice que Dios creó el cuerpo para exhibirlo como si fuera una mercancía? ¿Dónde dice eso? ¿En dónde dice eso? Dios no creó el cuerpo para exhibirlo como una mercancía. Lo que pasa es que el mundo, las estrategias del mundo, el querer generar competencia entre las mujeres, la que tiene más cola, la que tiene más, ¿cierto? Y por eso inventaron de un tiempo para aquí que las mujeres tienen que usar ropa ceñida, y ahora tras derecho meten en ese mismo baile a los hombres. Que los hombres también tienen que: yo, si por lo menos sangre de Cristo, el Señor me perdone, pero no voy con los pantalones ceñidos, y con todo respeto a los varones que les gusta, bueno, es conforme a su gusto, pero espero que si usted se pone ropa ceñida no sea con la intención de mostrar su figura. Porque por eso es que estamos en el mundo que estamos, tanto lesbianismo, tanto homosexualismo, de que les gusta ponerse ceñida la ropa. ¿Para qué? Para mostrar su cuerpo, para mostrar cuánta cola tiene o cuántos genitales tiene, y eso es así. Y lo único que hemos hecho es generar placer y deseo sexual en medio de esta humanidad. La gente, ¿sabe cuál es el colmo? Que la gente se queja de la depravación del ser humano. Pero, ¿qué hacemos con los niños? Como le decía mi esposa, no hacemos sino ponerlos a bailar choque. Allá una niña de 3 años poniéndole la colita a otro niño. Y ¡ay, qué belleza! Mire, y lo subimos a las redes.
Nos ponemos a bailar música, esta reggaetón, que lo único de lo que habla esta música es de inmoralidad sexual. Y la pregunta es, ¿esa es la generación que estamos levantando para el futuro? Amén, allá, gloria a Dios. Porque déjeme decirle, iglesia, que si seguimos así, Sodoma y Gomorra nos quedarán peñales. Porque es triste ver la degradación tan terrible. Y por eso Pablo, vuelva conmigo allá a Corintios. Por eso Pablo les dice ahí, finalizando el versículo 13, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Vuelvo y lo repito. Pablo les dijo, finalizando allí el versículo 13, o a mitad del versículo 13, ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. ¿Y qué es la inmoralidad sexual? Inmoral es todo aquello que se aleja de las buenas costumbres, de las acciones que son consideradas como correctas, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Lo inmoral se considera indecente, impropio e incorrecto. La inmoralidad sexual se refiere a actividades sexuales tales como la prostitución, la fornicación, el adulterio, la lujuria, la lascivia y toda actividad sexual, toda actividad homosexual. Por eso, iglesia, hay que reconocer que la humanidad apesta por la inmoralidad sexual. Por eso nosotros como hijos de Dios, como cristianos, lo primero que debemos hacer es no permitir que la inmoralidad sexual nos domine. Escríbalo allí bien grande. Yo como hijo de Dios, lo primero que debo de hacer es no permitir que la inmoralidad sexual me domine. Por eso esta prédica se llamaba Cuidado. Cuidado que la inmoralidad sexual, dígale que está a su lado, cuidado que la inmoralidad sexual no te domine. Eso decía, eso lo dijo Pablo ayer en el versículo 12. Aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Iglesia, este pecado tiene la capacidad de corromper la voluntad humana, nubla nuestro entendimiento, nos incapacita, daña nuestra mente y no nos permite tomar buenas decisiones. Amén. Ningún cristiano debe dejarse dominar por ningún pecado, por cualquier hábito o costumbre contraria a la voluntad de Dios. No podemos y no debemos dejarnos esclavizar. La inmoralidad sexual, iglesia, es un pecado esclavizante, controla, domina la mente del ser humano. La inmoralidad sexual es como las drogas. Usted puede empezar con una pequeña dosis y venga, la perita, vale. Pero cuando usted se da de cuenta, está atado a esa droga. Y si no lo rechazas, si no cortas de raíz, te volverás tan adicto a él que después costará mucho trabajo dejarlo. Por eso, iglesia, no podemos tener o tolerar, el pecado en nuestra vida. No podemos acostumbrarnos a él. No, parece que no lo escuchó. Voy a repetirlo nuevamente. No podemos tolerar el pecado de la inmoralidad sexual en nuestra vida. No podemos acostumbrarnos a él. Amén. Y por eso la palabra de Dios dice, vaya conmigo allí un poquito más atrás de Corintios y volvió a Corintios. Mira lo que dice Romanos 6. Romanos 6, versículos 12 al 14. Romanos 6, versículos 12 al 14. Unas hojitas allí hacia la izquierda, allá antes de Corintios. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya llegó allí? Amén. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal.
para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Vuelvo y lo repito. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Iglesia, no podemos permitir que el pecado nos domine. Y aún más la inmoralidad, como yo les decía, es como las drogas. Yo le decía a la iglesia el miércoles, usted está pendiente cuando le suelta el celular a su hijo, de qué es lo que ve su hijo. ¿Sabe? Ahorita que hablaba mi esposa me hacía recordar, nosotros tenemos una sobrinita de año y unos mesecitos. Cuando compartimos con ella, vamos y le ponemos rondas y canciones aquí en el televisor. Y algo que no nos habíamos dado cuenta, hay unas rondas que se llaman, creo que es La Granja del Señor o algo así. Y mi esposa la vez pasada me mostraba, y cuando usted mira detalladamente los videos de ellos, muestran, porque es que el Dios no es tan astuto, muestran que en los árboles que salen allí en medio de la ronda hay dioses tallados. Hay dioses tallados. Entonces yo me pregunto, porque es que a veces no vemos la magnitud de todo esto. Usted no sabe cuánta de esa música que ponen en las redes es consagrada a Satanás. Es consagrada o es rezada con el propósito que el que la escuche se vuelva adicto a ella y a través de ella haya una influencia espiritual. Por eso debemos tener cuidado con lo que ven nuestros hijos, ya sea en los celulares, ya sea en el televisor. Porque como yo le decía, iglesia, lamentablemente decimos, este chino sí cansa, vaya a ver la televisión. ¿Y qué ve su hijo en la televisión? Este chino sí cansa, vaya a ver el computador. ¿Y qué ve su hijo en el computador? Porque usted mismo se ha dado cuenta que coge el celular y está viendo algo sano y de una vez le entra el mensajito y sale la muchacha. ¿Cómo estás? ¿No te llamas? Sale ahí de una vez la tentación. O como le decía, estamos bombardeados de inmoralidad sexual. Para meter un bendito tubis tiene que salir una muchacha en tanga brasilera. Todo está sitiado de inmoralidad sexual. Pero como le decía, no podemos permitir que esa inmoralidad sexual nos domine y nos controle. Lo segundo que debemos hacer como cristianos es comprender, diga al que está a su lado, tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es para el Señor. Es miembro de Cristo. Dígaselo bien fuerte. Tiene que coger la oreja. Dígale, recuerde que tu cuerpo no es tuyo, es para el Señor, es miembro de Cristo. Eso lo dijo el Señor allí a través de Pablo. Vaya conmigo nuevamente allí a Corintios. Pablo lo dijo. Versículo 15. Bueno, finalizando el 13 dice, él les dijo, pues ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado ¿para qué? Para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Amén. Y dice el versículo 15. Vamos a leer del 15 al 17. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! Y vuelve y pregunta Pablo, ¿y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues dicen las Escrituras, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Amén. ¡Qué tremendo es esto!
Qué tremendo es ver que primero no nos podemos dejar dominar por el pecado, ¿cierto? Por la inmoralidad. Segundo, debemos comprender que nuestro cuerpo es para el Señor, es miembro de Cristo. Cuando la palabra de Dios dice que es miembro, la palabra también se refiere a que nosotros, junto con el Señor, junto con la iglesia, somos un cuerpo. Dios, el Señor, es la cabeza y nosotros somos una parte, un miembro de ese cuerpo. Ya sea un ojo, una pierna, un pie, un brazo. Pero hacemos parte de ese cuerpo. Iglesia, nuestro cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Lamentablemente no hemos comprendido que cuando nos unimos a una prostituta, o como lo dice la versión Reina Valera, a una ramera. Ah, sí, la señora que vende ramas. No, ese tipo de ramera no. Usted ya sabe quién es. No hemos comprendido que cuando nos unimos a esa clase de mujeres, nos hacemos un cuerpo con ellas y nos unimos. Recuerden que somos tripartitos, ¿no? Diga conmigo, soy un espíritu que tengo un alma y vivo dentro de este cuerpo. Repítalo nuevamente, soy un espíritu que tengo un alma y vivo dentro de este cuerpo. Esas tres partes que somos, la esencia del ser humano, se une con esa otra mujer. Y imagínese usted cómo será la cuestión. De que cuando usted se une, gloria a Dios que los varones que están aquí, gloria a Dios, no se han unido a eso y se van a unir en el nombre de Jesús. Pero cuando esos hombres hacen eso, lo que sucede es que lo que está en usted pasa a esa persona. Y lo que está en esa persona, porque dice que se hacen ¿qué? Uno. Se hacen uno solo. O sea que usted en este momento, yo sé que usted está pensando, o sea que todos los chamuquitos que tiene esa muchacha se transfieren. Y lo que usted está en usted también. Y cuando usted la activa, cuando usted le abre la puerta a la inmoralidad sexual, sea con lo que sea, así como le pasó a David, que David subió y vio a la muchacha, uy, no, sí, tráiganmela. Pues por eso es que cuando usted ve cualquier mujer también, que tiene ese deseo sexual así activado, pues por eso es porque los chamucos se atraen. Se atraen. Pero como le decía, usted no puede dejarse dominar. Porque el pecado sexual, aunque pueda ser atractivo y placentero, al mismo tiempo es destructivo. Amén. Este pecado, escuche esto, iglesia, no solamente produce enfermedades, produce sufrimiento, produce dolor, produce problemas psicológicos, produce divorcios, daña el corazón de la pareja y el corazón de los hijos. Que como yo le decía hace un momento, esos hijos los que digan, vámonos a vivir en unión libre ahora, a probar. Y esos hijos que nacieron en la pruebita, y que después porque los dos hermanitos se agarraron y cada uno calabaza, y salen esos niños como ruedas sueltas a vivir en este mundo. Fueron niños que salieron de un hogar dañado, de un hogar donde el papá fue infiel con su mamá, de un hogar donde el papá le pegaba a la mamá, de un hogar donde la mamá también fue infiel con el papá o le pegaba, porque esto ahora se ve por lado y lado. Esto no es que solo los hombres o solo las mujeres. Amén. Amén. Esto no es que solo los hombres y solo las mujeres. Amén. ¿Si estamos aquí? Amén. Por eso, como le decía, esto daña el corazón, produce odio, resentimiento, amargura y en otras ocasiones produce suicidios, asesinatos. Solo estoy viendo las noticias a ver qué le muestran allí. El hombre que mató a la esposa y sus cuantos hijos por causa que la descubrió o viceversa. Pero la pregunta es, ¿nos vamos a dejar dominar por esto? ¿No vamos a reconocer y comprender que nuestro cuerpo es para el Señor? ¿Somos miembros de Cristo? Porque ¿saben una cosa, iglesia? No olvide esto. Siempre habrán consecuencias que tendrán un precio muy elevado por pagar. Amén. La inmoralidad sexual nunca tendrá un beneficio. Siempre habrá pérdida. Siempre habrá un daño. Nunca hay una ganancia. Digan que está a su lado, si permites
La inmoralidad sexual, nunca habrá ganancia, siempre habrá pérdida. Siempre. Por eso debemos cortar. Que como dice la palabra de Dios allí en Mateo, si tu ojo te hace pecar, ¿qué dice? Pastor, ¿sabes que me voy a quedar tuertico? Pues aunque el Señor habla allí de manera literal, no hay necesidad de que lo haga. Lo que está queriendo decir es corta con eso. Corta con esa inmoralidad sexual. Si le abriste puertas a la inmoralidad y tú dices, no, es que yo no puedo entrar al internet, pues ponga el computador, hermanito, en la sala, que todo el mundo lo vea. Porque ¿qué le pasó a David? ¿Dónde estaba David? Estaba solo en el palacio. Y cuando usted está solo, allí en su habitación, allí donde nadie lo ve, es allí donde también el enemigo aprovecha y le manda ahí las fotos de las hermanas. Y como yo le decía al hermano, ¿cómo va a tener usted en sus estados de Facebook y de WhatsApp a las hermanitas es que les gusta siempre mandar una foto? Y con full Scott. Hermanito, corte con esa vaina. Hay un botoncito que en WhatsApp que dice silenciar, ¿cierto? Y ahí no le llegan los estados de esas personas. Sino, porque usted dice, pastor, es que es un familiar. Bueno, entonces silencie eso, no permita que le llegue esa basura a su celular. Amén, allá, gloria a Dios. Hablamos de lo que cambiamos el mensaje. Si no, usted está muy fuerte, está muy pesado, pastor. Iglesia, debemos comprender que antes estábamos sin Cristo, que antes el pecado nos dominaba, pero ahora comprendemos que somos un instrumento, que somos miembros del cuerpo de Cristo, y por eso no prestamos nuestro cuerpo para la inmoralidad sexual. Bueno, y lo repito, parece que no escuchó la iglesia, solamente 10. Antes estábamos sin Cristo y hacíamos cantidad de barbaridades, pero ahora comprendemos que somos cuerpo de Cristo, que somos miembros, somos instrumentos de Él. Por eso no prestamos nuestro cuerpo para la inmoralidad sexual. Dígale al que está a su lado, cuidado. Recuerda, tu cuerpo no es tuyo, es para el Señor, es miembro de Cristo. Y lo tercero que debemos recordar, dígale al que está a su lado nuevamente, cuidado. Recuerda, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pregúntale al que está a su lado, ¿en tu templo quién habita? ¿El Espíritu Santo o la inmoralidad sexual? Ya. Bueno, lo repito. Pregúntale al que está, o pregúntale al que está atrás, porque ya de al lado lo miró rayado. Pregúntale al que está atrás, dígale, ¿en tu cuerpo quién habita? Tú eres el templo. ¿En tu templo quién habita? ¿El Espíritu Santo o la inmoralidad sexual? Y terminamos leyendo allí Corintios. Mira lo que decía Corintios. Ay, me gusta esto. Versículo 18. ¿Qué dijo Pablo? Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y fue dado por Dios? Me encanta esa pregunta, quiero repetirla, perdóname. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Amén. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Qué tremendo es esto. La pregunta es, ¿realmente comprendemos el alto precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario? Piénsalo por un momento. A veces lo pasamos por alto. Hágale, tome. Hágale, a pesar de poner a China. Hágale. La pruebita, una canita al aire, eso. Pero a veces no tenemos en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, la magnitud del precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario.
Porque seamos sinceros, más de uno estaríamos aquí diciendo, no tendría la capacidad. Usted tendría la capacidad, usted mismo, no solamente, porque podríamos poner el ejemplo de entregar a nuestros hijos para que paguen por el pecado del mundo. ¿Usted lo haría? No, más de uno obviamente decimos que no. Porque cuesta, ¿cierto? Porque han costado esos hijos. Porque duele entregar a su hijo. Y usted dirá, ay no, ¿y cómo lo voy a entregar yo por ese pecador, por ese que está allá, por ese pedofílico? Ya no. Pero la pregunta es, ¿usted entregaría su vida para ser crucificado como fue crucificado el Señor? Iglesia, si usted no comprende el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, entonces usted no puede ser comprensivo y decir, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no voy a permitir que el templo del Espíritu Santo esté lleno de inmundicia, esté lleno de lascivia, de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio. No lo permitiré. Por eso, iglesia, entiende esto. Dios te creó y te formó para hacerte un portador de su presencia. Bueno, y lo repito, Dios te creó y te formó para hacerte un portador de su presencia. Cristo pagó un alto precio, nos redimió, nos justificó, nos dio libertad, no para hacer lo que nosotros querramos, sino para hacer lo que debemos hacer como hijos de Dios. Amén. No permitiendo que el pecado nos controle, reconociendo que somos para el Señor, que somos miembros de Él, y reconociendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y termino con esto. Solo el Espíritu Santo de Dios, iglesia, en nosotros nos dará la capacidad de no dejarnos dominar por la inmoralidad sexual. Amén. Y de hacer lo que dice el versículo 18. Déjenmelo allí en el 18, por favor, en pantalla. ¿Qué dice el versículo 18? Huyan del pecado sexual. No lo escucharon. Huyan del pecado sexual. Amén. ¿Qué dice ahí? Consiéntalo. Acarícialo, abrázalo. Si la secretaria le picó el ojito, le dijo, uy, hermanito, llegaste muy pispo hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cuándo nos vamos a tomar un cafecito? ¿Qué hizo José cuando la esposa de don Potifar le dijo, venga, papito, usted está muy lindo, está muy bello, venga, esté conmigo? ¿Qué hizo José? Digo, sí, no, venga. Y espero que usted no esté pensando que José sí fue muy bobo, ¿no? Es muy bobo. Ella aprovechar ahí eso de bandeja de plata, es muy bobo, muy bobo. Porque si usted piensa eso, entonces cuidado con la inmoralidad sexual. Pero dice la palabra que José, ¿qué hizo? Salió corriendo, así sea sin ropa, pero yo creo que salió así. Porque dice que salió desnudo, la palabra dice que salió desnudo. O sea, yo. No es que cuando venga la tentación usted dice, ay, voy a esperar a ver que el Señor envíe un ángel y me diga si sí o esto no es de Dios. ¿Sí o sí? Mucha, hijo, mucha, corra de ahí, salga de ahí. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque recuerde, iglesia, lo único que nos llevará realmente a ser templo del Espíritu Santo de Dios es el orar, el buscar la presencia de Dios, el ayunar. Si usted tiene una atadura allí en su carne, ayune. Dígale que está a su lado, si usted tiene ataduras en su carne, hágase un ayunito. Coma poquito como Leandro, gloria al Señor, y hágase un ayunito de vez en cuando, gloria al Señor. Amén. Porque recuerde, y vuelvo y se lo recuerdo, y dígale que está a su lado, cristiano que no ora y no ayuna, el diablo se lo devora. Pero como yo sé que usted es uno de los cristianos que va a dominar, le va a decir al Espíritu Santo, dame la capacidad de dominar. Es usted uno de los que va a decir, Señor, mi cuerpo es para el Señor y soy templo del Espíritu Santo. Quiero invitarlo entonces a que se ponga de pie. Póngase de pie.